Notiplaneta.com. Noticias, deportes, economía, actualidad, agro, industria. Tu canal. Moscú ha criticado el escepticismo estadounidense sobre la retirada de las tropas rusas de Siria. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, aconsejó al Pentágono que consulte los canales de televisión rusos que han mostrado el regreso de los aviones de este país con sus soldados a bordo a bases permanentes. La declaración del general ruso apareció después de que el Departamento de Defensa norteamericano se afirmara que no se había observado una reducción de las fuerzas rusas en el terreno sirio. Además, la defensa rusa acusó a los Estados Unidos de engañar al mundo en busca de un pretexto para permanecer en Siria. Afirman que no pueden tener este pretexto tras el anuncio de Donald Trump sobre la derrota del Estado Islámico en Siria y también en Irak, hecha este martes. Y es que la Casa Blanca y el Pentágono emitieron dos declaraciones algo contradictorias sobre el asunto. La misma jornada, la defensa de Estados Unidos acusó a Rusia de anuncios prematuros sobre la capitulación de los radicales y expresó la intención de Washington de permanecer en la República Árabe hasta la victoria completa del terrorismo. Anteriormente, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó retirar una parte de las fuerzas rusas de Rusia al constatar el triunfo sobre el yihadismo. El Senado de México y la Cámara de Diputados aprobaron un dictamen sobre la nueva y polémica Ley de Seguridad Interior. La ONU criticó esa iniciativa por el riesgo de incremento de las violaciones sobre los derechos humanos en el país azteca. Emma Torres nos amplía esta información. Hola Emma, ¿por qué esta iniciativa está generando tanta polémica y cómo se está percibiendo esa aprobación dentro del país? La polémica radica en que va a regular el uso de las Fuerzas Armadas en el país. Algunos de los artículos que se incluyen en esta ley de los 34 mencionan los siguientes puntos. Por ejemplo, el artículo 6, que las Fuerzas Armadas podrán decidir sus intervenciones. El artículo 11, que se va a legalizar la intervención militar en seguridad pública. Otro de los artículos señala que las acciones militares pueden prorrogarse de manera indefinida. Y el artículo 30, que las Fuerzas Armadas realizarán labores de inteligencia. Como ya lo adelantabas, activistas de organizaciones nacionales e internacionales han hecho hincapié en que esta ley atenta contra los derechos humanos de todos los mexicanos. Y es que tiene un fundamento muy importante que han dado estas organizaciones para estar en contra de esta ley de seguridad interior. Porque el número de homicidios desde que inició la incursión militar en asuntos de seguridad civil se incrementó de 10.253 muertes anuales que se tienen registradas en el 2007. Se elevó a más del doble en el 2011 y en lo que va de este año la cifra ronda los 213.000. Sorprende que esta ley se haya aprobado este viernes, que es el último día en el que los legisladores trabajan de manera ordinaria porque están por empezar su periodo de vacaciones. Y sorprende aún más que fue en la Cámara de Senadores en donde se discutió por alrededor de 15 horas y se aprobó alrededor de las 6 de la mañana de este viernes para pasar a la Cámara de Diputados, en donde tan solo después de una hora se aprobó. Como es de esperarse, las reacciones no se han hecho esperar. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó de lamentable que el Senado haya aprobado esta nueva y polémica ley. Algunas otras personas en redes sociales han catalogado a esta ley como una especie de golpe de Estado. Otras personas, otros activistas han señalado que el riesgo es que incremente las violaciones a los derechos humanos del país. Pues bien, aunque esta ley ya se aprobó en estas dos cámaras de México, el paso siguiente es que el Ejecutivo la promulgue, es decir, que la publique en el Diario Oficial de la Federación. Y con esto, la Ley de Seguridad Interior ya será un hecho en México en el siguiente año, en el 2018. Bueno, seguiremos recabando las reacciones a la aprobación de esta ley. Muchas gracias por esta información en directo, Emma. Panamá firma la resolución para extraditar al exgobernador mexicano Roberto Borge. Las autoridades del país azteca tienen un mes para ejecutar su traslado. Esta decisión allana el camino para que responda ante la justicia mexicana por cargos de apropiación ilícita de bienes públicos y lavado de dinero.
En junio, Roberto Borge fue detenido en el aeropuerto de Ciudad de Panamá cuando intentaba huir a París. El conflicto en la península coreana podría estallar por el incremento y el error de cálculos no premeditados, lo ha declarado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Destaca también la necesidad de recuperar los canales de comunicación entre militares para evitar malentendidos. Además, la retórica de Washington respecto a Corea del Norte genera preocupación también de la comunidad internacional. Julia Muriel-Dominsaen ha analizado el posible desarrollo de toda esta situación, porque parece que el mundo hoy por hoy no es demasiado estable. ¿Cómo estás, Julia? ¿Cómo estás? Así es, bueno, por lo menos eso es lo que plantean algunos medios estadounidenses, pero la gran pregunta es cuánto hay de retórica y cuánto de amenaza real. Vamos a repasar cómo estuvieron planteando este tema de los medios estadounidenses, como decíamos. En principio, The Washington Post sacó una nota planteando un posible escenario de guerra mundial, en donde por supuesto involucra a Corea del Norte, que sabemos que está haciendo ejercicios militares cada vez con mayor alcance. Por otra parte, a Corea del Sur, que hace ejercicios combinados junto con su aliado Estados Unidos, y por otra parte también con Donald Trump con una postura desde, en este caso, Twitter, disparando desde Twitter, que es desde donde él opera. El favorito. Exacto, desde ahí genera él los conflictos. Pero no es el único escenario de guerra que se ha planteado en los medios. También se conoció hace poco, salió en diciembre del año pasado, un manual de guerra, aquí lo vemos, teniendo en cuenta la posibilidad de una guerra con Rusia, diciendo cuáles serían los procedimientos en este caso. Entonces así van planteando diferentes escenarios. Y por último también The Washington Free Bacon, otro medio, también planteó un escenario parecido. Dijo: Rusia está incrementando agresivamente su potencial nuclear, y hace algunas descripciones. Su fuente supuestamente es el Pentágono. Dice que Rusia está modernizando los búnkers y desarrollando más ojivas nucleares. Ahí quedan entonces planteadas las amenazas. Bueno, y por alusiones, ¿qué dice Rusia? Bueno, ha respondido Vladimir Putin justo en la rueda de prensa anual que dio. Le preguntaron y dijo: Estados Unidos ya se retiró del tratado de misiles de corto y mediano alcance, y también dice podría retirarse del nuevo START, un tratado que tiene que ver con la reducción de armas estratégicas. Así que dijo, quizás entonces no somos nosotros, sino que son ellos los que están planteando. Y la respuesta del Departamento de Estado: se trabajará para preservar y reforzar el tratado sobre misiles de alcance medio y corto. Así que dos versiones contradictorias sobre esto mismo, que es lo que estará sucediendo en realidad es la pregunta, y como decíamos, cuánto de retórica y cuánto de amenaza real. Pero un dato concreto respecto de la industria de armas. Según CIPRI, se registró el primer aumento de ventas desde 2010. Así que quizás este dato sirva para ir dilucidando esta duda. Bueno, muchas gracias por esta información, Julia. Y Pedro González Munné considera que Estados Unidos incrementa la agresión con sus ataques verbales y sanciones económicas. Según el analista, ello se debe a que esa nación está perdiendo poder y credibilidad. En primer lugar, hay que entender que los Estados Unidos son un imperio que pierde terreno, pierde poder, un imperio que con esta administración Trump ha perdido la credibilidad en el mundo entero, inclusive entre sus propios aliados, pero un imperio no más. O sea, ese es el sentido del poder, la famosa palo o la zanahoria. O estás conmigo o sencillamente te ataco en cualquier forma posible. Las formas de terrorismo de Estado de los Estados Unidos, usando drones, asesinatos, intervención en países, no es nada bueno desde el surgimiento del imperio. Y hoy en día es lo mismo. Las guerras se llevan primero en los medios de prensa, en la desinformación, en los ataques verbales, y después, bueno, se llega a las sanciones económicas hasta que al final, bueno, viene la intervención militar. Son los grados y las escalas de la agresión. Egipto reanuda la comunicación aérea suspendida desde el 2015. El ministro de Transporte ruso y el titular de Aviación Civil egipcio firmaron los documentos correspondientes. Acordaron iniciar los vuelos entre Moscú y El Cairo el 1 de febrero. Además, los ministros acordaron volver a negociar en abril, que viene el relanzamiento de los vuelos charter. La comunicación aérea entre ambas naciones fue suspendida en noviembre de 2015 después del derribo del avión Airbus A321 que partió de Sarensei a San Petersburgo.
Los 224 viajeros a bordo, mayoría de ellos ciudadanos de Rusia, fallecieron en este siniestro. Moscú exigió en aquel entonces a Egipto un aumento de las medidas de seguridad en los aeropuertos. Disturbios en Buenos Aires durante las protestas contra la reforma provisional promovida por el gobierno. A la plaza del Congreso se acercaron personas con pancartas y mensajes antigubernamentales, también contra las medidas austeras. Las fuerzas del orden blindaron las calles alrededor de la sede del Congreso para impedir el paso de organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y universitarias. Aunque la manifestación comenzó pacíficamente, un grupo de asistentes con los rostros ocultos comenzó a lanzar palos y piedras, mientras los efectivos respondieron con balas de goma, cañones de agua y gas lacrimógeno. Un equipo de RT ha resultado afectado mientras cubría estos acontecimientos. Escuchamos cuál fue la reacción de los asistentes ante el actuar de las fuerzas del orden. No hay explicación por la cantidad de gendarmes que hay. Los gendarmes son militares. Mandaron a todos los militares a la calle, como si fuera la dictadura. Lo que pasa afuera, lo que tuvieron que hacer afuera, muestra la canallada que están haciendo adentro. Y además tenemos que saber quiénes son los que se sentaron, aunque ahora tuvieron que levantar la sesión. Una jornada espectacular del pueblo argentino, de las organizaciones populares, que demuestran en esta democracia de calle que es la única manera que este gobierno va a retroceder. Vamos a cambiar de tema. El relator especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema se encuentra de visita en los Estados Unidos investigando este mismo problema y en esta jornada tiene previsto presentar sus conclusiones. Y es que en los Estados Unidos cada día más de 500.000 de personas no tienen lugar en el que dormir y 42 millones de ciudadanos pasan hambre. Aunque en general las estadísticas muestran una mejora en ciudades como Washington, la capital, el porcentaje de personas sin hogar ha aumentado en los últimos tiempos. Elena Villar visitó uno de los lugares donde se intenta paliar este tipo de situaciones. Cocho se afana en servir la comida que ha preparado junto a sus compañeros hace unos minutos. En este centro, en la ciudad de Washington, alimentan cada día a unas 600 personas sin hogar y él es uno de ellos. Es un modo de mostrar gratitud. La vida es dura, a veces te tumba. Solo estoy tratando de volver a levantarme. Estoy intentando encontrar el camino en el que, gracias a Dios, vuelve a ser el quien debo de ser. En un momento dado, cuando caí en dificultades financieras, no podía permitirme encontrar un hogar, por lo que pensé que este centro podría ayudarme con un techo seguro en el que estar. Noel hace cada día las camas del segundo piso. Su sueño, poder volver a estudiar, tener un hogar propio y dejar de ser uno de los 200 hombres que duermen en el refugio. Sin embargo, no todos los que ayudan son residentes, también hay voluntarios. 8.000 pasan por aquí cada año. La vida puede ser muy difícil y mucha de la gente que hay aquí está luchando para mantener la cabeza alta, su dignidad personal y ese tipo de cosas a la misma vez que se enfrentan a no tener un hogar, algo aterrador. La norma principal es que ellos pueden dormir aquí indefinidamente siempre y cuando se acojan a alguno de los programas que la organización tiene, por ejemplo el de búsqueda de empleo o estudios. Si no, se les acoge un máximo de 30 días. El centro tiene más peticiones que camas. No hay dinero público para la gente sin hogar. Hay fondos para iniciar programas de recuperación de adicciones, programas de reinserción en la sociedad. Y la gente debe estar en estos programas para resolver sus necesidades, pero para las personas que simplemente no tienen hogar y tienen 70 o 60 años, esta gente no va a obtener un trabajo y no tienen ningún lugar público al que ir. Washington es la ciudad de Estados Unidos con la tasa más alta de personas sin hogar. Por cada 10.000 habitantes hay 124 ciudadanos en esa situación, una cifra que en el caso de la capital estadounidense se ha incrementado un 14% en un año, según el último informe de la llamada Conferencia de Alcaldes. Hay que tener en cuenta, además, que solo estamos hablando de ciudadanos que no tienen un lugar en el que vivir y la pobreza es mucho más que eso. Según ese mismo estudio, con datos de finales del 2016, en el 41% de las ciudades encuestadas, el número de solicitudes de asistencia alimentaria de emergencia aumentó en el último año. En el 71% de ellas subió el número de personas que solicitaron ayuda alimentaria por primera vez en su vida.
5 de esos lugares fueron incapaces de satisfacer la demanda, sobre todo la capital de Estados Unidos, un país que además indica menos niveles de resiliencia que los de su entorno y una fuerte división interna en cuanto a percepción de la pobreza. Así lo apunta Carol Graham, quien asegura que existe una crisis de desesperación entre la clase pobre e incluso media de raza blanca. Comparando América Latina y los Estados Unidos, encontré que los pobres en los Estados Unidos tienen menos esperanza para el futuro, creen menos que trabajo les va a avanzar, tienen más estrés diariamente y sonríen menos diariamente. Si tienen un choque negativo, los hispánicos y los negros son menos probables, van a reportar depresión o hacer suicidio que los blancos. Creencia en la meritocracia, generaciones con el mismo empleo y expectativas que sus antepasados o un mayor individualismo son algunas de las causas. El problema es encontrar soluciones en un país que no solo tiene dificultades para acabar con la pobreza, sino también a la hora de cómo afrontarla. Elena Villar, RT, Washington. Eric Scalo fue gerente principal de Apple. Ahora él pasa sus días haciendo chocolate con infusión de marihuana. Es un enorme cambio, pero bueno para él. Al nacer en el área de la Bahía de San Francisco, estás rodeado de software y tecnología. Los niños con los que jugué en el patio del recreo ahora son ingenieros en Facebook o Google. Me gusta lo tangible de fabricar productos. Al final del día soy una persona que adora crear productos y el cannabis nos dio la oportunidad de poder hacer eso. Solo 8 estados de Estados Unidos legalizaron el uso de marihuana recreativa y muchas personas todavía ven la marihuana como una droga peligrosa. El cannabis sigue siendo uno de esos tabúes. Tener esa conversación con mi madre, que no solo es asiática, sino también muy católica, y creció en una generación donde el cannabis se consideraba tan malo como cualquier otra droga. Fue una especie de conversación difícil de tener, o pensé que iba a tener, pero en ella estaba realmente abierta a la idea y en realidad come el producto de forma regular. Entonces, a pesar de algunas dudas, el mercado legal de cannabis actualmente alcanza alrededor de $8,000 millones y se espera que llegue a $22,000 millones para 2021. Eso es mucho dinero para un producto que solo fue legalizado para uso recreativo en Estados Unidos hace 5 años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe publicó que Venezuela culminará con números rojos su economía, al haber reseñado que caerá en 9.5% durante el presente año y será el cuarto año consecutivo con una inflación que supera los 2 dígitos. Luego de las cifras dadas a conocer por la CEPAL, el economista Iván López, en diálogo con La Voz de América, manifestó lo complicado que será el final del año para los venezolanos. Hay una disminución, y no solamente una disminución en el crecimiento económico del país, sino que también hay una hiperinflación que está todavía agravando la situación. A pesar de los balances de la organización internacional, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro aseguró que el resultado es culpa del denominado imperialismo que a su juicio intenta asfixiar la economía del país. Si uno ve lo que viene sucediendo, las agresiones contra Venezuela, el bloqueo, la persecución obsesiva, es una persecución enfermiza contra nosotros los bolivarianos. El activista de derechos humanos Rafael Narváez, entre tanto, denunció que esas estadísticas demuestran que el pueblo venezolano está pasando necesidades como nunca y el gobierno permanece intoxicado de poder. Están ciegos, están arrodillados ante un poder que se quiere mantener en el tiempo, ante un pueblo desesperanzado, un pueblo indefenso que no tiene derechos humanos. El gobierno de Venezuela espera que el precio del petróleo aumente el próximo año para mejorar la situación de la economía y beneficiar a los más necesitados. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Notiplaneta.com. Noticias.
A pesar de los avances en el combate a las drogas en Perú, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó que los cultivos de cocaína aumentaron por primera vez en 5 años durante 2016. Una de las razones fue explicada por Alfonso Velázquez, presidente ejecutivo de la agencia gubernamental peruana Sierra y Selva Exportadora. Se hace interdicción, se hace intervención, pero se abren hacia zonas más cercanas al Brasil y a Bolivia, donde la selva es más contundente y más difícil controlar. Son precisamente, según Naciones Unidas, 4 departamentos peruanos que representan aproximadamente el 84% de esta superficie total de cultivos, y son Cusco, Ayacucho, Puno y Junín. ¿Por qué esos 4 departamentos? La guerrilla asociada a las actividades ilegales no han podido ser controladas en este espacio. Nosotros como gobierno estamos haciendo acciones para ir cercando a esta población, generándole actividades alternativas. ¿Cómo convencen ustedes a los agricultores a cambiar a estos cultivos alternativos? Una zona de Monzón, en Huánuco, fue el primer centro de cultivo de coca y muchos peruanos emigraron a esta zona en la época del terrorismo, cuando había la guerra interna en Perú. Pero cuando se presentó la oportunidad de hacer palma de aceite, sembrar algo nuevo que tuviera mercado, aún recibiendo menos dinero, apelar a la dignidad se convierte en el mejor elemento, la mejor arma para poder frenar el avance de la droga. ¿Y cómo proteger a esas personas que han decidido apostar por los cultivos alternativos? Se organiza la población, el gobierno les brinda armas para fortalecerse, el ejército, la marina y la aviación, las fuerzas armadas participan y cercan esta actividad. Para compartir su experiencia y recibir apoyo para impulsar los cultivos alternativos de café y cacao, Velázquez acompañó recientemente al embajador de Perú en Estados Unidos hasta el Congreso estadounidense. Perú está también no solamente con buen café, sino café tostado, no solamente con cacao, sino con chocolate. Eso significa en las próximas ferias de exposición de estos productos la demanda, porque ya se ve que desde Washington se ofrece estas maravillas peruanas al mundo entero. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Yolanda Pinto, la directora de la Unidad de Víctimas, organización creada como parte de los acuerdos de paz alcanzados en Colombia por el gobierno de ese país y las FARC, lidera desde el ejemplo. Con base en su propia experiencia, ¿qué fue lo que hizo transformar su corazón para pasar y sobrepasar ese profundo dolor a servir como instrumento de reconciliación? Entender que perdonar es beneficioso para quien perdona. Un proceso transformador de sentimientos le otorga la autoridad moral para la misión que decidió asumir, años después de que su esposo, el exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, fuera asesinado durante su cautiverio por las FARC. En algunos colombianos está la falsa idea de que con el perdón se le hace un favor a quien causó el daño. Yo entendí que perdonar me daba la posibilidad de vivir tranquila, de vivir en paz, sin olvidar lo que había sucedido, lo que me sucedió. Con esa determinación y convicción llegó a Nueva Jersey para encontrarse con víctimas del conflicto colombiano en un evento que se ha repetido en varias ciudades del mundo, a donde se exiliaron miles de colombianos afectados. El mensaje es que hoy llegó el momento de pasar la página, de pensar en la posibilidad que nos ofrece el fin del conflicto para construir un país entre todos, como nos dijera el Papa Francisco en su visita a nuestro país, construir entre todos un país para todos. Desde las experiencias de reconciliación y de cara a las elecciones presidenciales de 2018 en su país, Pinto advierte que la consolidación de la paz trasciende intereses partidistas y debe ser prioridad del próximo mandatario colombiano. Y aportar, por supuesto, a la construcción de la paz que se nos abre como la gran posibilidad después de haber puesto fin a más de 5 décadas de guerra que vivimos en Colombia. Lina Correa, Voz de América, Washington. Suscríbete.